Ahora, en la clase de hoy vamos a empezar con la nueva unidad, con la nueva parte, y para eso contemplamos como inicio el concepto de álgebra. Entonces aquí tenemos el concepto de álgebra. Y es lo que vamos a hablar respecto a estas clases, de qué es, para qué sirve y desde dónde se originó. Ahora, el álgebra tiene sus orígenes remontamente en la parte de Occidente, ¿cómo se llama esto? Oriente Medio, países como Egipto, de Asia, que pertenecen parte del África del Norte, en el cual los matemáticos y los estudiosos de ese tiempo se daban cuenta que cuando uno trabajaba con matemáticas, de repente denotaba muchos productos y uno se enredaba. Ejemplo, si yo tuviera, no sé, en un día yo compro 3 kilos de pan y 2 litros de leche, al siguiente día yo compro 2 kilos de pan y 3 litros de leche, y así voy cambiando todos los días. Esta denotación de poner en un acta tanta cantidad de kilos de pan y de leche se hace de más fácil si a la cantidad de kilos de pan la denoto con una letra, ejemplo 3x, y a la cantidad de leche la denoto con otra letra que podría ser el i. Entonces acá tengo exactamente la misma información, si yo entiendo el concepto de la letra, qué significaba el X y qué significaba el Y. Ahora, para el siguiente día yo entonces tendría 2X y 3Y, y así sucesivamente. Entonces el álgebra es una parte de la matemática, llamémosle una rama. La matemática tiene muchas ramas como la álgebra, el cálculo, la trigonometría, sin fin de cosas, en la cual la que diferencia el álgebra con el resto es que hacemos representación por medio de números y letras. Eso es hacer en álgebra, solamente representar cosas por medio de números y por medio de letras. ¿Ya? Estas letras y estos números representan ciertas cantidades y se relacionan por medio de las propiedades aritméticas que ya vimos en el curso. La suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces y los logaritmos. Entonces, todas estas propiedades que ya vimos en la primera unidad son las que se aplican sí o sí en el álgebra. Pero ahora, en vez de usar solamente números, podemos usar letras también. ¿Ya? El álgebra, su origen es del árabe, viene del al-jabra, al-jebú también, que es reducción. Esta palabra significa reducir o reducción en su traducción correcta. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar mucha información de la mejor forma y reducirlo a algo visualmente más ameno, que podemos trabajarlo mejor. Entonces, el álgebra reduce la información, la reduce. ¿Ya? Para eso vamos a entender el primer paso, que es una representación algebraica. ¿Qué es la expresión algebraica? Entonces, tenemos las expresiones algebraicas, y esto es lo que vamos a denotar por lo menos por hoy día. Una expresión algebraica está compuesta por dos términos, ¿ya? La primera es lo que nosotros vamos a conocer como factor numérico. Un número simplemente puede ser 3, que este es el factor numérico. Vamos a poner ahí, factor numérico. Puede ser 3, 2, menos 7, un número. ¿Ya? Y se multiplica por una parte que se llama la parte literal, que son letras. Puede ser X, Y. Puede ser X, Y, Z.
a esta parte la conocemos como la parte literal. Todo esto es la parte literal, letras, parte literal. Entonces, toda expresión algebraica tiene un factor numérico y una parte literal. Se juntan por medio de la multiplicación o la división. En este caso tenemos la multiplicación. El x está multiplicando al 3 y el y está multiplicando los 2. Ahora, una expresión algebraica se puede juntar con otra expresión algebraica. Podemos empezar a generar propiedades matemáticas. Ejemplo, 3x más 4y. En este ejemplo, yo tengo una expresión algebraica y acá tengo otra expresión algebraica. Son distintas porque están separadas por una suma, no por una multiplicación o una resta. Y la suma denota, por si acaso, denota que es algo que estoy haciendo con dos objetos. Estoy sumando dos objetos, por lo tanto son dos. El 3x y el 4y. ¿Ya? La regla más básica son las siguientes. La primera regla es que el 1 no se pone. O no se escribe. O en vez de poner no se pone, no se escribe. ¿A qué se refiere? Que en vez de poner un X, basta solamente poner X. Porque él ya denota que es uno solo. Si tuviera un XY, no tengo que poner y solamente poner XY. Esa es la primera regla. El 1 nunca se pone en el factor numérico porque es uno solo. ¿Ya? La segunda regla básica es que el símbolo de la multiplicación no se escribe. La multiplicación no se escribe. ¿A qué se refiere esto? No se escribe. Que si yo tengo el caso de 3 por x por y, el punto, el símbolo de la multiplicación no se pone. Y solamente se pone 3xy. Porque es la segunda regla. El puntito no es de importancia. ¿Ya? Entonces esas son las reglas básicas. El 1 nunca se va a poner adelante, si es que el resultado da un 1, y el símbolo de la multiplicación no se pone ni en los números ni en la parte literal. Recuerden, estos son expresiones algebraicas. Entonces, una expresión algebraica, para resumir lo que hemos estado hablando ahora, se compone, primero las expresiones algebraicas nacen, la idea del álgebra es que esto da una información. Me dice cuál es la cantidad, en este caso serían 3, y las letras son los componentes, puede ser 3 kilos de algo por algo. Pero eso denota una información. Por medio de esta expresión, que es la parte literal, que son los productos que quiero relacionar, y el factor numérico. Y estas expresiones yo las puedo sumar entre sí, las puedo restar, las puedo multiplicar, y sin fin de cosas que vamos a hacer en las otras clases, ¿ya? No se preocupe, vamos ya avanzando, pero siempre hay que denotar lo más básico. Ahora, para eso vamos ahora a clasificar las expresiones o cómo combinar las expresiones. Y para eso vamos a crear la expresión más simple que se llama los monomios. Los monomios son solamente expresiones algebraicas de un solo término. Son expresiones algebraicas de un solo término. ¿A qué se refiere con un solo término? Que puede ser el caso del 3xy. Esto es un solo término, es una expresión. Esto es un monomio. El caso de que no sea monomio
puede ser este. Esto no es un monomio, porque hay dos expresiones. Está la expresión roja y la expresión naranja, que se están sumando. Por lo tanto, como tengo dos expresiones, no es un monomio. Los monomios solamente son de una sola expresión. ¿Ya? Tienen la parte numérica, tienen también la parte literal, y en la parte literal, que eso es lo que hay que hablar, en la parte literal cuando uno escribe XY, los X, las letras, pueden tener exponentes. Puede tener un 2 o un 3, porque ya sabemos de la unidad anterior que el X cuadrado, ¿qué significaba? ¿Qué significa el X cuadrado? ¿Cuántos X hay realmente ahí? 2. 2. Entonces es lo mismo que escribir esto. 3XX y. Pero para no escribir eso tan largo, ya aplicamos el concepto de las leyes de la potencia y escribimos solamente los exponentes. Esto sigue siendo una expresión algebraica y es un monomio. ¿Ya? El 1 no se pone porque es una regla de las potencias que no se ponen cuando son exponente igual a 1. Entonces el monomio es solamente de 1. Si fuesen dos términos, como el caso que está acá, que lo vamos a copiar, lo vamos a llevar. Cuando son dos términos, a esto se le conoce como binomio. El binomio suena como monomio, pero tiene la palabra bi, que significa en latín dos, y son exactamente dos expresiones algebraicas. Por eso se llama binomio. Entonces el binomio son dos expresiones algebraicas. Si fuesen tres, ¿cómo se debería llamar? Trinomio. Bien, porque sigue manteniendo la palabra nomio, pero ahora tendríamos que denotar que son tres. Ahí viene el Ahí trinomio. se le agrega una letra, ¿o no? Sí, una expresión. Puede ser 3xy, 3x, y acá es, no sé, 2x cuadrado. Son expresiones distintas, porque fíjense que esta tiene un xy, esta solamente tiene un y esta un x cuadrado. No son iguales. Entonces están representadas con tres elementos que se llaman trinomios. Cuando son más de tres, 4 en adelante, 4, 5, 6 o lo que sea, pasan a llamarse polinomios. Los polinomios son cualquier expresión algebraica que tiene por defecto más de 3. Puede ser 3x, 3y, 2x cuadrado, más 5x. Tiene 4 ya, por lo tanto ya es un polinomio. Muchas veces, por si acaso, esta regla no la respetan mucho porque en las pruebas de repente dicen, factorice el polinomio, y el polinomio solamente tiene tres términos, así como, no sé, el 3x más 3y más 5x cuadrado. Dice factorice ese polinomio. Uno sabe que no es un polinomio, un trinomio, pero en la jerga común ya uno llama polinomio a esto, a cualquier suma. Pero oficialmente esto no es un polinomio, esto es un trinomio. Si tiene más o 4 elementos, es un polinomio. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, como... ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ah, ya. Entonces, como estamos trabajando con los polinomios, trinomios, binomios y monomios, vamos a resolver sumas. Lo primero, lo más básico. Imaginemos que tenemos estos términos, a ver, que están ahí. A simple vista es un polinomio, porque hay 4 elementos. Pero, si los fijamos,
el primer elemento, en la parte literal, tiene exactamente la misma parte literal que el tercer elemento. Y el segundo elemento, en su parte literal, tiene exactamente la misma que el cuarto elemento. Cuando dos elementos tienen exactamente las mismas letras y con la misma forma, con los mismos exponentes, se pueden sumar entre sí. Es como que yo dijera, acá tengo 3 litros de algo y acá tengo 6 litros de exactamente lo mismo, algebraicamente, eso estoy diciendo. Entonces yo puedo sumar exactamente la misma cantidad y me da 9x. Mientras que la parte en y me daría como resultado 10y. Solamente se puede hacer si tienen exactamente la misma parte literal. A estos elementos que tienen exactamente lo mismo, se llaman semejantes porque son iguales. No en el número. En el número no son iguales porque este tiene un 3 y este tiene un 6. Pero en la parte literal son semejantes porque están hablando de exactamente lo mismo. Para eso vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir cuáles son los literales, iguales o no son iguales. Ah, ya. Entonces tenemos este polinomio. ¿Qué elementos son semejantes y cuáles no son semejantes? El primero, ¿se parece a alguno? No, ninguno se parece. Ninguno se parece. ¿Por qué? Porque el x está elevado en este caso a 1 y el y está Sí. elevado a 2. Y ninguno tiene un x elevado a 1 y un y elevado a 2. Entonces, como está solo, se pone exactamente igual, solo. El segundo término, ¿tiene alguno que se parezca a él? No. El 7 y X. Y esto es lo que queremos denotar con este ejemplo. Fíjense que el 6xy tiene un x elevado a 1 y un y elevado a 1. Y el cuarto elemento tiene un y elevado a 1 y un x elevado a 1. Pero la diferencia es el orden, ¿sí o no? Uno está xy y el otro está ix. Sí. Pero son semejantes por la regla de la multiplicación. Si yo multiplico, un ejemplo, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Sí. Por lo tanto, x por y es exactamente lo mismo que y por x. Entonces, no altera el orden de las letras. No es necesario que tengan el mismo orden. Lo importante es que tengan las mismas letras, la misma, así, el x y el y que tengan los mismos exponentes. Entonces, como sí son semejantes, los sumo. Entonces aquí diríamos que el orden no altera el producto. Sí, pues el orden no altera el producto de las letras, exactamente. Ya, profe. Entonces me quedaría 6 más 7, eso me daría 13. Y aquí viene la duda, ¿cuál pongo? ¿El XY o el IX? Un orden, así, un orden por letra, por el abecedario se pone XY. Solamente por el orden del abecedario, X, Y, Z. Uno puede hacer el orden que quiera, pueden poner el IX si quiera, no hay problema. Y el tercer elemento no tiene nadie más, entonces lo dejamos ahí. Y aquí tenemos ese polinomio que lo arreglamos, se dan cuenta que lo reducimos. Algo que eran 4 elementos, ahora lo tenemos 3. Estamos haciendo el álgebra. Álgebra es reducir, buscar patrones, buscar semejanza y hacer que las ecuaciones sean lo más simple posible. ¿Todo bien? ¿Eso, profe? ¿Sí? La factorización. No, tranquilo, vamos por la suma recién. Ahí ve. Entonces, cuando yo tengo términos semejantes, son los únicos que yo puedo sumar.
si son de igual, tienen exactamente la misma cantidad de letras y tienen exactamente los mismos exponentes, entonces yo los puedo sumar o los puedo restar. Entonces, ¿qué pasaría de nuevo si tuviera, no sé, el 7xy más 6x más 7y más 8y cuadrado? El primer término se junta con 1, Con Con el el 6, segundo. con con el el segundo, segundo. porque Sí. tiene exactamente las mismas letras y los mismos exponentes. Sí. Y el tercero se junta con alguno, Sí, ¿con cuál? Cuarto. ¿Por qué? Que se multiplican la Que IVA. Porque Está el elevado i al por i cuadrado. es lo mismo que el i cuadrado. Son iguales. Solamente que este término no estaba simplificado. No lo escribieron de la forma correcta, que tenía que ser 7i cuadrado. Pero representa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos ya la suma, los términos semejantes. Ahora vamos a hacer qué pasaría si yo multiplico estos términos. No necesariamente sean semejantes. La suma, vuelvo a recalcar, solamente la suma y la resta tengo que ser términos semejantes. Pero ahora lo que vamos a hacer es una multiplicación. Por lo tanto, yo puedo multiplicar perfectamente dos términos que no son semejantes. Como ese término y este término, que son distintos. La multiplicación sigue la siguiente regla. Dice que primero se multiplica la parte, el factor numérico, como si fuesen números simplemente, sin letras. Entonces me daría 3 por 6, 18. 18. Y la segunda regla dice que la parte algebraica multiplique los números con los números. Entonces me quedaría x por y, xy, nada más. Sí. Otro ejemplo, para entender eso bien. Si yo tuviera 3x por 5xy, me daría, primero la parte numérica, 15. 15. Y lo voy a poner con color para recordar. Este número me da el 15. Y después, la parte algebraica, literal, los números, me darían como resultado un x cuadrado, porque este x se va con ese x, y el y va solo porque no hay ningún y más. Entonces me queda x cuadrado y. Es sumar las bases, porque acuérdense que este x por ese x me da un x cuadrado, y este y por ningún y, que sería un 1, me da un y. ¿Todo bien? Profe, ¿Sí? profe, entonces si tenemos 4x, las tenemos que elevar 4x elevado a la cuarta, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, dímelo, ¿cómo? Por ejemplo, si tenemos 4x, no es x elevado a 4, ¿sí? Esto no es lo mismo que x elevado a 4. No, porque 2, ya. Porque esto es x más x 4 más por x, pero en suma. Y esto es x por x por x por x. Eso es potencia, por multiplicación. Potencias. Y esto es suma de elementos. Entonces no representan lo mismo. ¿Ya? Es una adición, hay que tener cuidado con eso, siempre. Multipliquemos. ¿Qué pasaría si yo tuviera el 3xy y lo quiero multiplicar por el 5x cuadrado y? ¿Cuánto me daría? Primero, 15x al cubo y al 15. cuadrado. ¿Qué El es 15 eso mismo? sería por la parte numérica. Después tendría los x, que sería x por x Al cubo. cuadrado me da Cubo. x cubo. Y la y la y Y al los la y al cuadrado, perdón. me quedaría el y cuadrado. ¿Por qué x al cubo, profe? Porque acá, ¿cuántos x hay? 3 Acá, no, ¿a cuánto está elevado? a 1. Ah, cuando es imaginario el número a 1. Sí, ¿y acá cuánto está elevado? A 2. Entonces se suman cuando son multiplicaciones, los exponentes se suman, Sí, ¿cierto? porque estamos multiplicando, entonces, mira, acá hay una multiplicación.
X por Ah. X cuadrado me da X cubo. O veámoslo. X por X cuadrado propiedad es que lo la mismo potencia. que X por X por X. X cubo. La multiplicación afecta a todo. La suma solamente a los números. Sí, Profe, sí. que yo estoy de celular, usted me salgo, me podría aceptar que voy a ingresar del computador ahora, Sí, sí. porfa. Igual, sí, acuérdate que todo esto está siendo grabado, no hay problema. Pero Incorpórate. igual para que me acepte, Sí, porfa, sí, ya. sí. Y no lo aceptamos. Ahora, siguiendo, y Se terminó la mamó. clase. Nos vamos. No, mentira, vamos a esperar ahí. Y nunca llegó. Ya. Entonces. En volar lo estaba aprendiendo recién. ¿Mm? En volar lo estaba aprendiendo recién. Sí, puede ser. Echando carbón. Ya. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios mientras tanto, que ustedes los van a hacer. Y vamos a darnos cuenta si saben o no saben. Después vendría él. Y él. Esos. Entonces, el primero, ¿cuánto da? 15xy al cuadrado. 15x y cuadrado. Porque acá tenemos el 3, el 5 me da 15. El x, y acá no hay ningún x, me da un x. Y acá tengo un y con otro y cuadrado. El segundo, Menos Menos 18. 18, ¿no? Menos 18x. Aquí, aquí hay que fijarse en ese detalle. Acá es menos 3 por 6. Entonces me da menos 18. Y en la parte de las letras me da xy. El otro, 18. 18x. este menos por menos me da más. Me daría entonces 18xy. Y en este es el que yo quería conversar. ¿Cuánto daría? 3x al cuadrado más 3xy, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una No. suma. Por lo Una- tanto, lo que tiene que hacer este x es multiplicar los dos. primero a este. ¿Y eso cuánto me daría? 3x cuadrado 3x al cuadrado. sí, pues. más este segundo término, 3 y x, ¿o no? que sería el 3xy o 3ix, da igual el orden. Ahora este, ¿cuánto daría ese? Fíjense, 6x cuadrado. y hay que hacerlo por orden. Este término, primero vamos a multiplicar a los otros dos. Entonces me va a dar S con S, me va a dar 6x cuadrado, ¿sí o no? Más S con S, me va a dar 6xy, ¿sí o no? ¿Por qué 6x al cuadrado? Si ahí hay 2x más otra, son 3, no sería el cubo. 3xx más el 2x, no sería la... ¿Por qué 6 elevado La estoy Este confundiendo. X, ¿a cuánto está elevado? a 1? ¿Y este X a cuánto está elevado? Ah, ¿el otro es un más o no el que está al lado? Sí, es un más. Ah, ya. Yo pensaba que era una x, profe, que parece x. Ah, ya. Lo vamos a borrar. Ya. Lo vamos Ya, a- profe. Sí, por eso me había confundido. un más. Es propiedad de potencia.
El de la 3, el que está al lado de la 3 parece ese mismo. Ese, ahí. Ya, ahí sí, profe. Ahora, lo que vamos a hacer acá es, ahora que ya hicimos ahora hay que usar el verde para ese término. Vamos a poner acá los azules. Entonces con esos dos tuvimos los azules y ahora los verdes. Entonces sería el primer número con el i, me daría 3xi, y ahora el último con el último término me generan el 3x cuadrado. 3i cuadrado. Y ahora que está eso, hay que fijarse si puedo reducirlo más todavía. ¿El primer elemento se parece a alguno? No. Profe, antes que siga, mire, es que como me había perdido, me conecté nuevo, no entiendo por qué 3x, después ponen el paréntesis abajo 3xg. Ahí me perdí. Ya, en el último. En el último sí, porque pone 3x, Ya. lo suma con el de acá y queda 6x elevado a 2. ¿Y por qué el otro es 6xy más 6xy? Mira, Ahí... mira. Este 2x va a multiplicar al primero de acá. ¿Sí? Eso me genera ese, ¿sí o no? Sí. Este 2x ahora va a multiplicar al segundo. ¿Cuánto me da? 6ix. Acá está, ¿o no? ¿Pero qué manda? ¿Cuál manda ahí? ¿El 2x o el 3i o el 3i? No, da lo mismo la letra. Acuérdate de Ya. que lo da lo mismo. Ya, Yo lo pongo xy por el abecedario. X, Y, Z. ya, profe. Después este i multiplica el primero de acá. ¿Qué me da? 3xy. Y este i multiplica el último. Que me daría el 3i cuadrado. Ya. Ah, ya, profe, ahí esta era la parte que no había cachado. Ahora, el primer término no se parece a ninguno. Entonces lo dejamos tal cual. El segundo término, ¿se parece a alguno? Tercero, ¿Con quién es semejante? Con el tercero. XG. Entonces, ¿cuánto me da la suma de esos dos términos? 9x. 9xy. ¿Y el último, se parece a alguno? No. No. Entonces, ahí tenemos ya resuelto esa multiplicación. No se puede hacer nada más, no se puede reducir nada más. Ahora, esto va a ser la clase, por lo menos la de hoy día, ¿ya? Mañana lo que vamos a continuar, no, me falta, antes de irnos, son los productos. Hay unas ciertas multiplicaciones, por si acaso, que son las que más salen y las que más aparecen en la naturaleza, como por una simetría. A estas multiplicaciones se le llaman productos notables, que son multiplicaciones, productos, y que destacan del resto, y por eso se llaman notables, porque destacan. Entre eso, el primer producto notable es el cuadrado de binomio. Se llama cuadrado porque el binomio está al cuadrado y es el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿cómo se escribían los binomios? 2. Dos términos. Y el más simple es el xy, x más y. Esto es un binomio. Y el cuadrado es que está al cuadrado de ese binomio. El resultado de ese cuadrado de binomio da como resultado x cuadrado más 2xy. Ahí, después voy a poner xy. Más y cuadrado. Veamos si es verdad. ¿Qué significa que el x más y esté al cuadrado? ¿Qué? Que se multiplica por sí mismo dos veces, ¿sí o no? Sí. Acuérdense, el x cuadrado significa x por x. Entonces, o el i cuadrado significa y por i. Entonces, cuando yo ponga algo debajo del cuadrado, significa que ese término se multiplica por sí mismo dos veces. Ahora, ¿cuánto me da esa multiplicación si lo hacen? El primer término multiplica el primero y me da un x cuadrado, ¿sí o no? El primero Sí. con el segundo, ¿cuánto me da? Y al cuadrado. xy.
X, Pasa XY y Después, X, Y al cuadrado. después XY y después Y cuadrado. Como lo hicimos recién. Y después, ¿qué se hace? Se juntan los semejantes, que sería el segundo y el tercer término. ¿Cuánto me daría eso? 2. 2X. 2X, Entonces, este cuadrado de un binomio es exactamente esto. Es el primero, el cuadrado del binomio. El segundo, El cuadrado, cubo. el segundo producto notable, es exactamente lo mismo, pero con un signo negativo. También se llama cuadrado del binomio. Pero cuando es negativo, da como resultado el siguiente. término elevado al- Disculpen. Da el siguiente resultado. El segundo término es negativo. Después, otro producto notable se llama la suma por su diferencia. Y los nombres son bien sencillos porque dice la suma, entonces No X más entendí nada, profe. No entendí. Es el que hizo, no caché. este, Eso todo eso no lo entendí. ¿Por qué después dice ya x al cuadrado menos Sí. 2x? No cacho. Sí. 2xy. ¿Por qué 2xy? Ya. Resuélvelo. ¿Qué es lo primero que dice esto? Que está al cuadrado, ¿qué tienes que poner? X menos y por X menos y, ¿sí o no? ¿Ese salto se pasa o no? Pero es que aquí me lo salté, pero es por algo. Pero eso es lo que hay que hacer. Cuando no te dicen cómo se hace, tú haces las reglas que ya te enseñaron. Entonces tú dices, el primer término por el primero me da un X cuadrado. El primero por el segundo me da con un menos XY. Después, este término con ese me da un menos XY. Y los últimos dos Y cuadrado. Y si lo junto, obtengo lo mismo de arriba. Siempre va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Tú lo puedes hacer como a ti te convenga. Tú Ya. puedes hacerlo de la forma que más te acomode a ti. Ya, ahí, profe, ahí. ¿Ya? Ya. El otro producto es la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, como el nombre dice, es una suma por una resta, por la diferencia. Si yo multiplico eso por eso, deberían llegar al X cuadrado menos Y cuadrado. Ese va con ese va con ese, y el primero ya lo habíamos escrito. Y el Profe, otro- se me olvidó decirle algo. Sí, En el de arriba, sí, está lo mismo el orden, ¿cierto? sí, da lo mismo el orden. XY o IX. No, en el sentido del signo. Puede ser menos más o más menos. En el de acá tú te refieres a esto. En el de ese, esos dos. Que puede ser que tú lo hagas como I menos X también. Y va a cambiar ahí el orden de la Pero- multiplicación no cambia. Tengo que invertir las dos letras para cambiar los signos. Si tú inviertes las letras, el signo no cambia. Siempre se va a mantener menos y más. A Sí. eso me refiero. Sí. pero Háganlo, por resuelvan. ejemplo, Es que esta va a él ser- puede poner X2 más Y2 Sí. menos 2XY. Porque el negativo es el 2 por XY. Este negativo sale porque acá hay un menos. Sí, pero es el número que es el negativo. Entonces, Sí, si y lo- ese si genera lo cambia que de esto orden, sea negativo. Sí. Y si tú cambias el orden de las letras, sigues dando negativo. Ahora, el siguiente producto notable es el cubo de binomio. Y se llama cubo porque ya no está elevado al cuadrado, sino que es elevado a 3 de binomio. El cubo de binomio está tanto para el valor positivo como suma, y esto es cubo, ahora ya está elevado a 3. ¿Qué significa que esté elevado a 3?
¿Cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 3 veces. 3 veces. ¿Y qué tendrían que hacer cuando hagan esa multiplicación 3 veces? Primero estos dos. Y después que tengan eso, multiplicar por el tercero. Ya. El resultado de un cubo es x cubo más 3x cuadrado y más 3x y cuadrado más y cubo. Si ustedes multiplican el x por el x más y por el x más y por el x más y, deberían llegar a este resultado. ¿Y por qué les digo deberían llegar a un resultado y no lo estoy haciendo yo? Porque esta va a ser una tarea con nota que tienen de aquí hasta el sábado a las 10 de la mañana. Es la primera tarea con nota que tienen que demostrar ustedes. Demostrar significa ustedes hacer todo el procedimiento para decirme que esto se cumple. Que si yo les digo que esto es igual a esto, ustedes tienen que desarrollar todo esto con lo que hemos hablado, multiplicar x por x, el x por y, sumar, así despejar y juntar los semejantes para obtener esto. ¿Quiere que hagamos el desarrollo ¿Con completo? números? ¿Con Sí, números? no, así, demostrar. Es exactamente esto, con letras. ¿Solo eso, Ah, profe? ir sumándolo, solo eso. Sí. Listo. Profe, Esperen, déjenme terminar el último. Taylor. Reducción de términos. Recuerden que no se preocupen en anotarlo porque este video yo lo voy a subir inmediatamente. Ahora los videos los estoy subiendo. Se demoran en subir más o menos 1 hora, pero lo estoy subiendo inmediatamente. profe, no he visto ningún video suyo en el aula. Hemos buscado y no encontrado ningún No, si video. está No, en pero YouTube. si lo sube en YouTube. Ah, pues nunca dio esto. A mí al menos no sé dónde queda. Vegeta 777 dijo. Lo voy a volver a decir, siempre lo digo. Se van a YouTube Olicius. y buscan en el buscador el canal Solicius Solicius. Te va a salir un Michi. y sale un gato. El Ruiz, Solicius, ahí está, mira. Ya, La profe. lista de reproducción, tú te vas al que dice elementos de la matemática paralelo. ¿Cuántos son ustedes? 111, ¿ah? Bueno, el 322 parece. No, el 300. 301. El 300. Y acá están todos los videos. Mira. Están todas las clases subidas. Ah, yo la más para andar buscando en el aula, profe. ¿Ya? Y ahí pueden ver todas las clases. Entonces ahí va a estar subido ahora este video. Profe, Sí. respecto a la prueba, ¿te la reviso, no? La estoy revisando. Todavía no termino, que es distinto. Ah, ya. Sí, porque son, imagínate todos los paralelos que tengo. Son como... Y 100. más o menos cómo van. Hay de todo. puro rojo. No. El tuyo. Entonces, fíjense. Por eso, En el, confirmo. en el cuadrado del binomio, mira, el ejemplo del cuadrado de binomio que está acá, este lo resolvimos, porque hicimos el x más y por el x más y, obtuvimos este resultado, y después juntamos los términos semejantes. Entonces, esta es la demostración del primero, ya está hecho. Está aquí hecho, ya lo hicimos. Ahora lo que yo quiero es que me demuestren ese, el segundo, el tercero, este es el segundo, por si acaso, está con punto. Este es el tercero, el cuarto y el quinto. Tienen hasta el viernes a las 10 de la mañana para entregarlos. El sábado, disculpen. El sábado. Hasta el sábado, dijo hasta el sábado, Sí. dijo el sábado hasta las 2 de la tarde, dijo. Sí, el sábado hasta las 10 de la mañana. Ay, pensaba que había dicho hasta las 2. Profe, ¿lo puede subir un poquito para sacarle una fotito? Tranquilo, acuérdate que el video se va a subir. Sí, voy a poner el video. No es necesario que saquen fotos porque acuérdense que está todo el procedimiento, ya va a estar subido. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Ya? Y esa va a ser la primera Hostia. tarea. Mañana vamos a continuar con factorización de álgebra, pero quería terminar con esto para que lo hicieran. El otro paralelo también hizo la misma tarea por si acaso. Entonces eso, los vemos mañana. Recuerden que mañana hay clase en la tarde. ¿Puedes Tienen especificar que demostrar la todos los tarea, que están profe? acá. Tienen que mostrar 1, 2, 3,
4. Y también demuestren el primero, ya está hecho, pero igual pónganlo. Entonces son 5. 5, sí, el primero ya está hecho, pero igual escribanlo. Y esa es la primera tarea. ¿Ya? Pero el profe dijo que la nota era por el número, del número al cubo nomás. No, por lo sí, son los 5. Solo 5. Entonces, profe- Está resuelto ya. Ya. Esto es lo que hay que demostrar. Va a estar grabado en el video. ¿Lo subimos a su correo o lo mandamos al aula? ¿Cómo lo suben? Sí. Lo hacen en una hoja, porque no es necesario más. En una hoja con letra legible, ponen su nombre, le sacan la foto y me lo mandan por el correo de siempre. Por el correo por el que reciben la información de la clase y por el que me entregaron la prueba. Por exactamente el mismo correo. Tienen a más tardar a las 10 porque yo veo la hora de los correos. Yo en esa cosa soy bien estricto. Yo no recibo y les doy a las 10 para que no es que lo entreguen a las 10. Legalmente esto lo pueden hacer ahora. Si es que tienen tiempo, lo pueden hacer hoy día. Habían algunos compañeros que el día que habían entregado la prueba se habían equivocado y se la mandaron. Lo que pasa es que usted, no me acuerdo cómo era el correo, pero era Miguel.Solís parece, y tiene una M. Y muchos no pusieron la M y se lo mandaron a otro profe de la U que también se llama igual que usted. No, pero si después lo recibí, sí. Ya. Sí, me lo Yo le envié hasta el pantallazo por la hora. Que eso me pasó a mí y yo le envié hasta el pantallazo para comprobar que lo envié a la hora correcta. Sí, por eso los correos es lo mejor, porque el correo no podéis falsificar la hora. Entonces, da lo mismo Profe, que equivocaron. ¿la prueba la va a dar? ¿Ah? ¿La nota de la prueba cuándo la va a dar? Cuando termine de revisarla. Yo legalmente tengo hasta la próxima semana para entregarla. Por 2 semanas. ¿Ya? Entonces los vemos mañana. Eso. Mañana continuamos y recuerden de hacer la tarea. Yo mañana no les voy a acordar. Ya. Los vemos. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao. Chao. Chao, nos vimos.